Tanto Lergo, un espacio para enamorarnos de Dios. Propio es de Dios y de sus ángeles en sus mociones dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce, del cual es propio militar contra la tal alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, solitezas y asiduas falacias. Al leer la obra Relato del Peregrino, la autobiografía de San Ignacio de Loyola, que no fue escrita directamente por él, sino que fue dictada a su compañero portugués Gonçalves da Câmara, hallamos datos sobre la vida de Ignacio, quien evidencia lo reacio a consignar aspectos referidos a su ser. Esta obra llega a nuestros días tras un largo recorrido que inició en latín a mediados del siglo XVII y ya en el XX se encuentra el original castellano-italiano, cuando los jesuitas empiezan a estudiar y divulgar la obra para entender cómo era Ignacio de Loyola. Nos encontramos con una historia donde Ignacio es descrito como un peregrino desde que inició su proceso de conversión hasta el final de sus días. Durante este tiempo fue ahondando en el interior de su alma para irse alejando del hombre dado a las vanidades del mundo hasta convertirse en quien encontró la mayor gloria de Dios. Su temperamento era vehemente, ambicioso y con deseos de verse cubierto de honores y gloria como cualquier guerrero español. Todo eso cambió durante su convalecencia cuando, al no hallar obras profanas, encontró obras llenas de virtud a través de los santos. Esto lo llevó al famoso método del discernimiento de espíritus. Nos dirá el autor que Íñigo, al ir aceptando el martirio de sus dolores por la pierna que le quedó más corta, tuvo la gracia de ir recibiendo salud por parte del Señor. Nos ilustra lo siguiente Gonçalves da Câmara. Y se fue hallando tan bueno que en todo lo demás estaba sano, sino que no podía tenerse bien sobre la pierna, y así le era forzado estar en el lecho. Y porque era muy dado a leer libros mundanos y falsos, que suelen llamar de caballerías, sintiéndose bueno, pidió que le diesen algunos de ellos para pasar el tiempo. Mas en aquella casa no se halló ninguno de los que él solía leer, y así le dieron un Vita Christi y un libro de la vida de los santos en romance. Estos libros, aunque en principio no se animaba a seguirlos con tanto ahínco, encontró Ignacio que a medida que iba leyendo le quedaba algo en el pensamiento, pero rápidamente volvía a retomar lo que el mundo le ofrecía, como ir a visitar a una señora, los medios para ello, entreteniéndose hasta 4 horas en esos pensamientos de cómo iba a hablarle, y se dejaba perder de tal forma en los circunloquios mentales que lo llevaban a mirar alcurnias y señoríos. Pero nuestro Señor Jesucristo, como relatará al escribiente, les ocurría, haciendo que sucediesen a estos pensamientos otros, que nacían de las cosas que leía. Porque leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, se paraba a pensar, razonando consigo. Inicia el recorrido de Ignacio por el discernimiento de espíritus, a los que dividió entre buenos y malos. Surgen preguntas en Ignacio de ¿qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo? Discurriendo así por cosas que hallaba buenas y proponiéndose metas que le llevaran a subir peldaños. Su discurso partía de formularse cuestiones como hacer lo mismo que Santo Domingo y que San Francisco, como en una especie de competición. Y así muchos pensamientos iban inundando su alma, los buenos y los malos. Volvía a sentirse atraído por las cosas banales, dejando las cosas de Dios. Su deleite seguía siendo el mundo. Aún no hallaba el dejar de ser del mundo, aunque empezaba a encontrar que todo esto lo dejaba exhausto, y el pensar en hacer un recorrido descalzo a Jerusalén, en comer hierbas y en el rigor que los santos habían tenido en sus vidas, eso lo dejaba totalmente alegre, lo que no pasaba con los pensamientos mundanos. Pero aún Ignacio no hacía el discernimiento de espíritus a fondo, solo de vez en cuando. Empezaba a diferenciar qué le daba alegría y qué le producía tristeza, el cómo se agitaba su alma a veces por el demonio
y otras por los pensamientos de Dios. Fue en un retiro que hizo en una cueva en Manresa, España, durante 10 meses, donde nacieron los ejercicios espirituales. Aquí comenzó a tomar lumbre para lo de la diversidad de espíritus. En su momento, estos ejercicios espirituales, cuando los escribió, fueron revisados y estudiados por el inquisidor, ante quien lo habían denunciado quienes no lograban comprender los escritos. Terminó esta anécdota en un gran reconocimiento hacia Ignacio por este regalo del Espíritu Santo en él. Además, el inquisidor pidió una copia de los mismos. Sobre el método de los ejercicios espirituales, expresó el Papa Pío XI que ayudan porque guía al hombre por el camino de la propia abnegación y del dominio de los malos hábitos a las más altas cumbres de la contemplación y el amor divino. Este discernimiento de espíritus a Ignacio le ayudó y, según el Papa Juan Pablo II, Ignacio supo obedecer cuando, en pleno restablecimiento de sus heridas, la voz de Dios resonó con fuerza en su corazón. Fue sensible a la inspiración del Espíritu Santo. Y agregó el pontífice en su momento que, echando una mirada al conjunto de la obra que llevó a cabo, podemos preguntarnos, ¿cuál fue el secreto de la extraordinaria influencia ejercida por este campeón de la Reforma Católica? La respuesta no deja lugar a dudas. Hay que buscar ese secreto en su profunda vida interior. Tenía la firme convicción de que el apóstol, todo apóstol, debe mantenerse íntimamente unido a Dios para dejarse guiar por su mano divina. Las 14 reglas que nos sirven para el discernimiento de espíritus, según San Ignacio, están fundamentadas en los siguientes pasos. Primero, el buen espíritu. Segundo, el mal espíritu. Tercero, la consolación. Cuarto, la desolación. Quinto, no cambiar. Sexto, hacer mudanza. Séptimo, la prueba. Octavo, la paciencia. Noveno, causas de desolación. Décimo, la preocupación. Onceavo, la humildad. Decimosegundo, el miedo. Decimotercero, el secreto. Decimocuarto, el punto débil. Inicia Ignacio un proceso de escritura que lo lleva a consignar las palabras de Cristo con tinta colorada y las de la Virgen con tinta azul. Una parte se dedicaba a la escritura y otra a la oración, expresando en el libro del peregrino que la mayor consolación que recibía era mirar el cielo y las estrellas, lo cual hacía muchas veces y por mucho espacio, porque con aquello sentía en sí un muy grande esfuerzo para servir a nuestro Señor. Pensaba muchas veces en su propósito, deseando ya ser sano del todo. Ignacio empezaba a hallar el valor de la reparación por los pecados, de la penitencia, y buscaba ser más grato a Dios, iniciando así todo un camino hacia la santidad, donde también aprendió a controlar su carácter, que de no haberlo hecho, habría atravesado a más de uno con la espada. El Papa Francisco expresó sobre el discernimiento de espíritus en San Ignacio de Loyola lo siguiente. Él, Ignacio, hace la primera experiencia de Dios escuchando al propio corazón que le muestra una curiosa inversión. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender, escuchar a nuestro propio corazón, para conocer qué sucede, qué decisión tomar, opinar sobre una situación. Es necesario escuchar al propio corazón. Volviendo al relato del peregrino y de cómo fue la escritura de los ejercicios que ayudan para que apliquemos en nuestra vida diaria para discernir en todo momento, encontramos lo que narró Ignacio de Loyola a su amigo. Él me dijo que los ejercicios no los había hecho todos de una sola vez, sino que algunas cosas que observaba en su alma y las encontraba útiles, le parecía que podrían ser útiles también a otros, y así las ponía por escrito, verbi gratia, del examinar la conciencia con aquel modo de las líneas, etc. Las elecciones especialmente me dijo que las había sacado de aquella variedad de espíritu y pensamientos que tenía cuando estaba en Loyola, estando todavía enfermo de una pierna. Por eso hoy, 31 de julio, en la fiesta de este gran santo, a quien canonizó en 1622 el Papa Gregorio XV, podemos rogar a Dios que seamos enseñados diariamente de la mano de Ignacio, para discernir qué espíritus son de Dios y cuáles son del mundo, buscando más el reino de Dios y no el de los hombres.
acojámonos a la invitación que hizo el Papa Francisco para aprender a descubrir qué viene de Dios y qué del maligno. Que el Señor nos ayude a sentir nuestro corazón y a ver cuándo es Él quien actúa y cuándo no es Él y es otra cosa. Finalmente, reflexionemos con estas palabras del santo. El examen de conciencia es siempre el mejor medio para cuidar bien el alma. Tantum Ergo, un espacio para enamorarnos de Dios.